No podemos quedarnos aquí, exclamó Miguel, mirando hacia el cielo donde los barcos elementales flotaban majestuosamente, como si fueran parte de un sueño o una pesadilla. Necesitamos encontrar un lugar seguro. Mientras corrían, las sombras de los barcos se proyectaban sobre ellos y los drones continuaban su ataque, lanzando proyectiles que estallaban cerca, levantando nubes de polvo y escombros. La gente gritaba y el pánico se apoderaba de todos. «A la derecha, por ese camino», gritó Carlos señalando una abertura en el bosque que bordeaba la colonia. «Podemos refugiarnos entre los árboles». «Rápido», respondió Ana, guiando a Sofía de la mano mientras se dirigían hacia el sendero. El grupo se apresuró hacia el bosque, donde la densa vegetación podría ofrecer algo de protección. Una vez dentro, la atmósfera cambió. Aunque los árboles proporcionaban un refugio temporal, el sonido de las explosiones seguía resonando en sus oídos y la luz de las detonaciones iluminaba el espacio entre las ramas. Se escuchaban los zumbidos de los drones moviéndose por encima, buscando a sus objetivos. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó Marta, mientras se agachaban detrás de un tronco caído. «¿Por qué atacan?». «No lo sé», respondió Pablo, su rostro pálido. «Pero esto es algo mucho más grande de lo que pensábamos. Necesitamos encontrar ayuda». Mientras trataban de recuperar el aliento, Valeria miró hacia el cielo, donde los barcos elementales se mantenían firmes sobre la cúpula del faro, como si estuvieran observando el caos a su alrededor. «¿Están aquí para protegernos o para destruirnos?», preguntó, su voz temblando. «Esperemos que estén de nuestro lado», murmuró Miguel, consciente de que el tiempo se les agotaba. «Pero debemos movernos, no podemos quedarnos aquí». Justo en ese momento un dron descendió, escaneando el área con sus luces intermitentes. El grupo se agachó aún más, conteniendo la respiración. A medida que el dron se acercaba, una sensación de impotencia los envolvió. Sabían que debían actuar rápido. «Vamos a seguir el camino a la colina», sugirió Carlos mirando hacia la dirección donde se elevaba el terreno. «Desde allí, tal vez podamos ver qué está pasando y encontrar una forma de escapar». El grupo se movió rápidamente, aunque la angustia y el miedo los envolvían. La gente estaba tan asustada por los ataques que se llevaban a cabo en todas partes, y los barcos suspendidos en la cúpula del faro aguardaban el momento adecuado para actuar. La atmósfera estaba cargada de tensión y desesperación. Mientras tanto, en la colina, un grupo de personas observaba el caos que se desataba en la colonia. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde las explosiones iluminaban la noche. De repente, una niña pequeña que había estado de pie cerca del risco captó la atención de los adultos. Con un brillo en los ojos y una expresión decidida, levantó su mano hacia el cielo. «Miren, ella está señalando algo», exclamó uno de los observadores asombrado. La niña comenzó a murmurar palabras que parecían fluir desde lo más profundo de su ser, su voz sincera y llena de esperanza. «La violencia no genera nada bueno», decía, mientras una suave luz emanaba de sus manos. De pronto un destello de energía se desprendió de ella y se dirigió hacia los cielos, iluminando el aire a su alrededor con un resplandor mágico. Los adultos se quedaron boquiabiertos, observando cómo la magia ascendía y se entrelazaba con las nubes, formando patrones luminosos que danzaban en el cielo. La niña parecía estar canalizando una fuerza poderosa, una energía que no solo transformaba la desesperación en esperanza, sino que también calmaba la furia de los barcos elementales que flotaban sobre el faro. A pesar de que los barcos se tranquilizaban, seguían suspendidos sobre la cúpula del faro y los drones continuaban atacando sin compasión, lanzando explosiones que devastaban la colonia. En un momento crítico, uno de los drones, decidido a destruir todo a su paso, se dirigió directamente hacia la niña. «¡Cuidado!», gritó uno de los observadores en la colina, pero era demasiado tarde. Justo cuando el dron se preparaba para lanzar su ataque, un rayo de energía fue liberado por uno de los barcos elementales. El destello impactó en el dron, desintegrándolo en una explosión de chispas y metal. La niña, sorprendida, sintió la energía del rayo pasar cerca de ella, mientras los barcos, aunque todavía suspendidos, parecían protegerla. «Lo logró, el barco la está defendiendo»,
exclamó Marta, observando cómo la magia de la niña parecía haber despertado un instinto protector en los barcos. Mientras tanto, los drones, aunque algunos habían sido destruidos, continuaban su ataque. La desesperación reinaba en la colonia y la lucha por la supervivencia seguía en pie. La niña, consciente del peligro, levantó nuevamente su mano y su luz comenzó a brillar con más intensidad. «La violencia no es la respuesta», repitió más fuerte, su voz resonando con un poder renovado. «Debemos encontrar la paz». Los barcos elementales, al escucharla, comenzaron a responder. Con sus velas brillando intensamente, parecían estar sopesando su papel en la batalla. La niña estaba logrando algo extraordinario, pero la lucha aún no había terminado. Aún había drones que lanzaban sus ataques y el peligro seguía presente. La espesa bruma envolvía todo a su alrededor, creando un manto denso que dificultaba la visibilidad. La oscuridad era casi total y el astronauta avanzaba con paso firme, llevando a Clara en sus brazos. La atmósfera era inquietante. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el suave susurro de la niebla que se deslizaba a su alrededor. «¿Cómo te llamas?», preguntó Clara, su voz temblando ligeramente en el frío de la bruma. El hombre la miró de reojo, su rostro oculto tras un casco que brillaba con una luz blanca intensa, impidiendo que ella pudiera ver sus rasgos o cualquier signo de emoción. «No tengo nombre, soy un simple número», respondió, su tono frío y monótono. Clara frunció el ceño, sintiendo una extraña desolación. «Tienes que tener un nombre, todos tienen uno», insistió, tratando de encontrar una conexión en medio de la oscuridad. «Mejor guarda silencio. Alguien nos observa», advirtió el hombre, apretando su agarre alrededor de ella mientras continuaba avanzando. La niña sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién nos observa?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No lo sé, pero no podemos arriesgarnos. Debemos seguir avanzando», respondió él, manteniendo su mirada fija en la niebla. A medida que avanzaban, Clara notó que el aire se volvía más denso, casi palpable. La oscuridad parecía cobrar vida y una sensación de inquietud la invadió. Sin embargo, el astronauta no parecía dispuesto a compartir más. La niña, sintiéndose un poco intimidada por su frialdad, decidió no insistir más sobre su nombre ni sobre su vida. Después de un tiempo, la tensión entre ellos se mantuvo en silencio mientras la niebla se espesaba aún más. Clara de repente tosió, el sonido resonando en la quietud opresiva. El hombre la miró brevemente, pero no dijo nada. «Lo siento», murmuró Clara, sintiendo que su tos rompía aún más el silencio. «Es solo que es difícil respirar aquí». El astronauta sintió su expresión impasible. «Sigue cerca. Mantente despierta». Mientras avanzaban, la bruma parecía cobrar vida a su alrededor. De repente, una criatura emergió de entre la niebla, iluminando el camino con un potente reflector que destellaba con una luz intensa. El haz de luz sorprendió al astronauta y a Clara, y ambos se detuvieron en seco, paralizados por la aparición inesperada. «¿Qué es eso?», susurró Clara, su voz llena de asombro y miedo. «No lo sé», respondió el astronauta manteniéndose tenso, «pero debemos tener cuidado». La criatura, que parecía estar adaptada a ese entorno brumoso, los observaba con curiosidad. Su forma era difusa, casi ilusoria, pero el brillo del reflector que portaba iluminaba sus contornos, revelando una apariencia que desafiaba la lógica. Clara sintió una mezcla de temor y curiosidad mientras la criatura los examinaba. El astronauta, a pesar de su habitual frialdad, se mantenía alerta, consciente de que cualquier movimiento en falso podría ser peligroso. La criatura continuó iluminándolos con su reflector, y por un momento el tiempo pareció detenerse. La bruma se sentía más pesada, y Clara se preguntó qué intenciones tenía aquella criatura. ¿Era amiga o enemiga? Finalmente, tras un intenso silencio, la criatura bajó lentamente su reflector, como si decidiera que no representaban una amenaza. Sin embargo, su presencia seguía siendo desconcertante. Clara se preguntó qué harían a continuación. El astronauta, después de un momento de reflexión, tomó una decisión. «Sigamos adelante, pero mantengamos la guardia. No sabemos qué puede suceder aquí». Con un último vistazo a la criatura, el astronauta seguía concentrado en su camino, cuidando cada paso que daba.
A medida que avanzaba, miraba a su alrededor. Edificios casi destruidos estaban cubiertos por la maleza, testigos mudos de un pasado que ya no existía. A pesar de tener a Clara en sus brazos, no tenían un rumbo fijo. La oscuridad les ofrecía muy poca visibilidad sobre hacia dónde debían ir. Sin embargo, un presentimiento inexplicable lo guiaba, como si algo en la penumbra lo llamara. Mientras caminaba, una voz resonó en la oscuridad, envolviéndolo en un eco profundo y misterioso. Sentía que lo observaban, como si una presencia estuviera al acecho. La voz hablaba en un idioma que no comprendía, pero logró captar fragmentos de su mensaje. Grandes mundos son los que no conocemos. Las amenazas se harán notar cada vez que te acerques a tu destino, y ese es el lugar correcto que debes enfrentar. Un gran sacrificio tendrás que pasar. La prueba es lo que te permitirá seguir avanzando. Clara, sintiendo la tensión en el ambiente, preguntó con voz temblorosa: «No le entiendo nada». El astronauta no respondió. Simplemente continuó avanzando, su mirada fija en la bruma que los rodeaba. Clara sintió una ola de tristeza invadirla. Se sentía abrumada, sola y vulnerable en medio de la oscuridad. La bruma la envolvía y su condición la hacía sentir aún más frágil. «Sé que estoy muriendo», murmuró, su voz apenas audible. «Este clima y esta bruma me están afectando. Nadie puede durar tanto tiempo en estos lugares». A pesar de sus palabras, el hombre no se detuvo ni hizo un gesto en respuesta. Clara miró hacia el suelo, sintiendo las lágrimas asomarse a sus ojos. La soledad y el miedo se apoderaban de ella, y la falta de respuestas la dejaba aún más inquieta. «¿Dónde estás, Luna? Te necesito», llamó, su voz resonando en la niebla, esperando que su amiga apareciera y le brindara consuelo. El astronauta, aún en silencio, la bajó suavemente al suelo, dejándola en una posición vulnerable. Clara lo miró, confundida y asustada. «¿Por qué me bajas? ¿Acaso intentas abandonarme?», preguntó, su voz temblando por la desesperación. Él continuó observándola con su luz brillante sin decir nada. Clara, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza, buscó algo a su alrededor y, sin pensarlo dos veces, levantó un objeto del suelo y se lo lanzó. No sabía qué era, pero la rabia y el miedo la llevaron a actuar. El objeto impactó al astronauta, quien se giró de inmediato, sorprendido. Clara comenzó a llorar. La presión de la situación y el miedo a lo desconocido se desbordaron en ella. «No sé qué hacer, no sé dónde estamos», exclamó, sus lágrimas brillando con la luz que los rodeaba. El astronauta permanecía en silencio, observando su angustia. Clara sintió que su corazón se rompía un poco más. «¿Por qué no me ayudas? Estoy sola aquí», sollozó, su voz llena de desconsuelo. En ese momento, el astronauta, aún sin decir una palabra, se agachó para acercarse a su altura, dejando que su luz iluminara su rostro. Aunque no podía ofrecer palabras de consuelo, su presencia era un recordatorio de que no estaba completamente sola. Clara se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo, sintiendo que el aire era pesado. La angustia no desapareció por completo, pero la simple compañía del astronauta le brindó un atisbo de esperanza. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, mirando hacia la bruma que parecía moverse a su alrededor. El astronauta continuó observándola, su mirada fija en Clara mientras el cielo comenzaba a oscurecerse. De repente, truenos resonaron en la distancia y una brisa fresca anunció la inminente llegada de la lluvia. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda y, en un arrebato de frustración, gritó: «Sabes, te odio, déjame aquí sola, lárgate». El hombre no respondió, solo levantó la vista hacia el cielo tormentoso y luego volvió a mirar a Clara. Ella estaba llena de dolor y rabia. «Vete, como hicieron con mis padres y mis hermanos. Me trataron como basura», agregó, sus lágrimas comenzando a caer nuevamente. El astronauta se agachó para estar a su altura, su expresión imperturbable. Clara lo miró con desdén y dijo: «Ahora te vas a quedar ahí, observándome». «Genial». Su voz estaba impregnada de desesperanza y resentimiento. Fue en ese momento que una niña apareció de entre la bruma, arrastrando un conejo de peluche desgastado. Llevaba una máscara de conejo que cubría su rostro y sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y temor. Al ver al astronauta, la niña lo miró fijamente y luego se volvió hacia Clara, señalando hacia una dirección con un gesto decidido. Clara, sintiéndose un poco confundida, exclamó:
No estoy sorda. Pueden hablar. La niña de la máscara hizo un gesto de guardar silencio y la frustración de Clara aumentó. ¿Por qué todos quieren que me calle?, murmuró, sintiéndose cada vez más impotente. En ese momento otro niño apareció, también con una máscara de conejo. Se acercó a la primera niña, miró al astronauta y luego a Clara, evaluando la situación. La atmósfera se volvió tensa y Clara sintió que la angustia la invadía nuevamente. El astronauta, observando la interacción, decidió que era mejor actuar. Sin decir una palabra, se agachó y levantó a Clara del suelo, llevándola de nuevo en sus brazos. La niña se quedó en silencio, sorprendida por la repentina acción del hombre. ¿Qué quieren?, preguntó Clara, sintiendo que su voz se quebraba. La niña, con la máscara de conejo, señaló de nuevo hacia la dirección que había indicado antes, esta vez con más insistencia. El niño que la acompañaba miró a Clara y luego a su amiga, como si estuviera intentando comunicar algo importante. El astronauta, reconociendo que la situación había cambiado, mantuvo a Clara en sus brazos y observó a los niños. La tensión en el aire era palpable, y él sabía que tenían que decidir si seguir adelante o escuchar lo que estos nuevos personajes tenían que decir. Clara, sintiéndose dividida entre la desconfianza y la curiosidad, miró a los dos niños. ¿A dónde nos llevan?, preguntó con voz temblorosa. La niña de la máscara de conejo hizo un gesto con la mano, invitándolos a seguir. El astronauta, sintiendo que no tenían muchas opciones, asintió lentamente. Con Clara en brazos, comenzaron a avanzar hacia donde los niños señalaban, la bruma envolviéndolos nuevamente mientras los truenos resonaban en el cielo. Mientras avanzaban hacia la dirección que los niños señalaban, Clara no pudo evitar expresar su descontento. «No me gusta este lugar. Es horrendo», murmuró, su voz llena de desánimo mientras miraba a su alrededor. La bruma envolvía todo, y la atmósfera se sentía opresiva y extraña. De repente, el ambiente cambió drásticamente. Sin previo aviso, unas cadenas oscuras surgieron de la nada, cruzando el camino frente a ellos. Clara apenas tuvo tiempo para reaccionar cuando las cadenas se abalanzaron sobre los dos niños de las máscaras de conejo, atrapándolos por la cintura. Los pequeños gritaron, sus voces resonando en la niebla, pero fue un grito de terror, uno que heló la sangre de Clara. ¡No!, exclamó, sintiendo un torrente de pánico que la invadía mientras los niños eran arrastrados hacia un lugar desconocido, perdiéndose rápidamente en la oscuridad. Sus ojos se abrieron de par en par, observando cómo las cadenas los llevaban, luchando en vano contra el agarre que los apresaba. El astronauta, apretando a Clara en sus brazos, se detuvo en seco, su mirada fija en la escena aterradora. La bruma parecía cerrarse a su alrededor y la sensación de peligro se hizo aún más intensa. No podía permitir que eso les sucediera también a ellos. «Debemos irnos», dijo el astronauta con determinación, comenzando a retroceder lentamente mientras mantenía a Clara abrazada. La situación era aterradora y la idea de que las cadenas pudieran aparecer nuevamente lo llenaba de inquietud. «Pero no podemos dejarles así», gritó Clara, su voz llena de angustia. «Tienen que ayudarles. Si nos quedamos, podríamos ser los siguientes», respondió el astronauta, su tono grave y firme. «No sé qué son esas cadenas, pero no podemos arriesgarnos». Clara, sintiéndose impotente y desesperada, luchaba contra sus propios sentimientos. La imagen de los niños siendo arrastrados por la oscuridad la perseguía y la bruma parecía hacerse eco de su tristeza. «Tú dejaste que eso pasara. No hiciste nada», gritó, golpeándolo con los puños, sus manotazos débiles pero llenos de frustración. Cada golpe era una mezcla de impotencia y rabia. El astronauta la miró, sorprendido por su reacción, pero no se movió. «No es nuestra prioridad, Clara. Tienes que entenderlo», dijo, tratando de mantener la calma en medio del caos emocional que la rodeaba. «¿Cómo puedes decir eso? Eran solo niños. No podía hacer nada para ayudarles». Clara gritó, sus lágrimas fluyendo libremente mientras la rabia se apoderaba de ella. La impotencia la consumía, y el dolor de haber sido testigo de la captura de los niños la hacía sentir aún más sola. «Lo sé, y siento lo que ha pasado, pero si no nos alejamos ahora, lo que les sucedió a ellos podría sucedernos también», insistió el astronauta, su voz llena de urgencia. «No podemos permitir que el miedo nos paralice. Debemos encontrar un lugar seguro primero y luego pensar en cómo ayudarles.
Con un último vistazo hacia el lugar donde los niños habían desaparecido, Clara sintió que su corazón se rompía en pedazos. ¿Y si no hay tiempo?, preguntó, su voz llena de desesperanza. Hay que seguir avanzando. Si encontramos un camino, tal vez haya una forma de regresar, insistió el astronauta, comenzando a caminar de nuevo, esta vez con pasos más rápidos y decididos. Mientras se alejaban, Clara sentía la bruma envolviéndolos y la frustración seguía ardiendo en su interior. Sin poder contenerse, continuó golpeando al astronauta con los puños, su rabia desbordándose. No puedes simplemente ignorar lo que les pasó a los niños. Era tu responsabilidad ayudarlos, gritó. «Ya basta, deja de pegarme», respondió él, su voz firme pero cansada. «No es mi problema lo que les haya pasado a ellos. No sabemos qué son o quiénes son. No debes ser débil, Clara». Las palabras del astronauta la hirieron más de lo que él podría imaginar. Clara sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos y no pudo contener el llanto. «No soy débil, simplemente no entiendo por qué no puedes hacer nada», sollozó sintiendo que el dolor la abrumaba. «Lo sé, pero no sabemos qué hay aquí o qué cosas pueden acecharnos», dijo el astronauta, su tono urgente. «No podemos arriesgar nuestras vidas sin saber qué hay más allá de nuestros ojos». Clara se secó las lágrimas con el dorso de la mano, sintiéndose furiosa y herida. «¿Sabes? Te odio», dijo entre sollozos, su voz temblorosa. El astronauta, ignorando su comentario herido, continuó caminando, pero sus palabras lo sorprendieron. Se detuvo un momento y se volvió hacia ella, su voz más suave. «Eres alguien importante para mí. No sé qué vida tuviste o qué te hicieron para llegar a ser la persona que eres, pero yo te quiero». Clara se quedó en silencio, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Las palabras del astronauta resonaron en su mente y por un instante el dolor de la situación se desvaneció. La verdad de su declaración atravesó la bruma de sus pensamientos y la confusión la invadió. «¿De verdad?», preguntó, su voz temblando con una mezcla de incredulidad y deseo de creerle. «Sí», respondió él, su mirada fija en ella. «No entiendo completamente lo que has pasado, pero veo tu valentía y tu fuerza, incluso cuando te sientes perdida. Eres más fuerte de lo que crees». Clara sintió una chispa de calidez en su corazón mientras procesaba sus palabras. La rabia que había sentido se entrelazaba con una nueva emoción, la esperanza. Pero, ¿y los niños? ¿Qué pasará con ellos?, preguntó, su voz más suave ahora. «No lo sé, Clara. No tengo todas las respuestas», admitió el astronauta. «Pero lo que sí sé es que necesitamos seguir adelante si queremos encontrar una forma de ayudarlos. Prometo que haremos todo lo posible para regresar y enfrentarnos a lo que sea necesario». Con un suspiro profundo, Clara sintió lentamente. La lucha interna en su corazón seguía presente, pero las palabras del astronauta la alentaban a seguir adelante. «Está bien, sigamos, pero no olvides lo que pasó», dijo, su voz firme, aunque aún temblorosa. «Lo prometo», respondió el astronauta, y juntos continuaron avanzando por la densa niebla, con la esperanza de que, al final de su travesía, encontrarían la forma de enfrentar la oscuridad y rescatar a los niños que habían desaparecido. Clara sabía que no era cierto que el astronauta regresaría a salvar a los niños, pero no dijo nada para evitar una nueva discusión. Mientras el astronauta continuaba caminando con determinación, Clara sintió una creciente incomodidad en su estómago. «Oye, tengo que ir al baño», dijo, intentando sonar lo más seria posible. El astronauta, sin detenerse, respondió: «Aquí no hay baño». «No me importa, tengo ganas de hacer, así que déjame un momento sola», insistió Clara, sintiendo que la urgencia de su necesidad era más fuerte que su deseo de discutir. «Y no mires, por favor. No te preocupes, no es lo que tú crees». El hombre, viéndose obligado a cumplir con su petición, buscó una posición donde Clara pudiera sentarse con un poco de privacidad. Finalmente, la dejó cerca de un pequeño matorral que crecía en una grieta del suelo. «Está bien, aquí es. Solo toma unos minutos», le dijo antes de avanzar unos pasos para darle espacio.
Mientras avanzaba, Clara sintió un alivio momentáneo, pero la tensión y el miedo seguían acechando en su mente. Se aseguró de que el astronauta estuviera lo suficientemente lejos antes de ocuparse de sus necesidades. Sin embargo, mientras lo hacía, su mirada se desvió hacia el suelo y su corazón se detuvo. A sus pies había cráneos, restos de batallas pasadas y cuerpos tirados que parecían haber sido olvidados por el tiempo. La escena era macabra y aterradora, y el aire se impregnaba de una tristeza abrumadora. Clara sintió que un escalofrío la recorría mientras la realidad de su situación se hacía más evidente. ¿Qué es este lugar?, murmuró para sí misma, el miedo comenzando a apoderarse de ella nuevamente. Las visiones de aquellos que habían caído allí, tal vez en sus propias luchas por sobrevivir, la llenaron de terror. La bruma parecía cobrar vida a su alrededor, susurrando historias de dolor y sufrimiento. Mientras tanto, el astronauta, aún con la mirada fija en la niebla, se dio cuenta de que Clara había tardado más de lo esperado. Se volvió hacia ella preocupado. ¿Estás bien?, preguntó, aunque aún mantenía la distancia. Sí, respondió Clara, su voz temblando. Solo hay algo aquí. Su mirada se desvió nuevamente hacia los cráneos y los cuerpos, y sintió que un nudo se formaba en su garganta. El astronauta se acercó un poco más, notando su incomodidad. ¿Qué pasa? Son cráneos y cuerpos, dijo Clara, señalando con un gesto tembloroso. ¿Qué clase de lugar es este? El astronauta miró hacia el suelo, y al ver lo que había, una sombra de preocupación cruzó su rostro. Es un recordatorio de la tragedia que ha ocurrido aquí. Debemos tener cuidado, dijo, su voz grave. Esto no es un lugar seguro. Necesitamos seguir adelante. Clara asintió, sintiendo que la urgencia de la situación se intensificaba. ¿Y si también terminamos así?, preguntó, su voz llena de miedo. Eso no va a pasar, lo prometo, respondió el astronauta, tratando de infundirle confianza. Juntos encontraremos una salida. Pero no podemos quedarnos aquí. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Con un último vistazo a los restos que yacían en el suelo, Clara gritó al hombre. Ya terminé. Quiero levantarme de aquí. Su voz resonó en la bruma, llena de impaciencia y ansiedad. El astronauta se agachó para ayudarla a levantarse del lugar donde la había dejado. Está bien, Clara, dijo, extendiendo su mano hacia ella. Pero justo en ese momento, una voz profunda y resonante pareció emerger de la distancia, como un eco lejano que no lograron escuchar con claridad. A veces, necesitas un empujón de algo en tu vida para buscar esa misión y seguir adelante, sin importar lo que enfrentes, decía la voz, pero su significado se desvanecía en el aire, como si no estuviera destinada a ellos. De repente, el suelo comenzó a temblar levemente. Clara sintió una vibración a sus pies y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una luz intensa emergió del suelo. Un faro enorme, colosal y resplandeciente se elevó ante ellos, iluminando la bruma con su resplandor blanco y cálido. La trompeta del faro resonó, llenando el aire con un sonido profundo y melodioso que reverberaba en su interior. Clara, atónita, miró el faro. Era una estructura majestuosa, imponente, y en su cúpula pudo ver muchas líneas que parecían túneles, como si se extendieran hacia mundos desconocidos. La visión de aquel faro, tan imponente y misterioso, la llenó de asombro y curiosidad. El astronauta en silencio observaba la escena, sintiendo el peso de la magnitud de lo que tenían frente a ellos. La luz del faro giraba y giraba, proyectando destellos que cortaban la niebla, mientras su trompeta seguía resonando en un eco profundo que parecía invitarles a descubrir lo que había más allá. Clara sentía que, a pesar de su miedo, había algo fascinante en aquel faro. Era como si estuviera en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, y su corazón latía con fuerza mientras contemplaba la grandeza de lo que tenían ante ellos. ¿Qué significaba? ¿Qué secretos guardaba? Clara, sintiendo una mezcla de asombro y determinación, señaló hacia el faro y exclamó: «Ese es el lugar donde debemos estar. Hay que encontrarlo». Sus palabras resonaron en el aire mientras la majestuosidad del faro se hacía aún más evidente. Justo en ese momento, grandes puertas se formaron en la torre del faro y se abrieron lentamente, revelando una luz blanca que iluminó la noche más oscura. La luz era cálida y acogedora, como un abrazo en medio de la fría bruma.
Clara sintió que una oleada de esperanza la envolvía y sus ojos brillaron ante la posibilidad de que finalmente estaban cerca de encontrar respuestas. Desde el interior del faro un joven apareció. Tenía cabellos blancos que caían suavemente sobre sus hombros y vestía un traje blanco inmaculado. Sus ojos azules brillaban con una intensidad que parecía reflejar la luz del faro, y su presencia emanaba una calma reconfortante. «Hola, viajeros», les dijo con una voz suave y melodiosa. «Veo que van por el camino correcto». Clara y el astronauta se miraron, sorprendidos por la aparición del joven. Mientras hablaba, el faro comenzó a descender lentamente hacia la Tierra, como si se estuviera acomodando en la Tierra misma. «También veo que tienen muchas preguntas», continuó el joven, su mirada comprensiva. «Y todas esas preguntas que tienen se resolverán a su debido tiempo. Tengan paciencia». Hizo una pausa como si reflexionara sobre sus propias palabras. «Disculpen mis malos modales. Me presento. Mi nombre es Milo y tengo muchos nombres. Soy el guardia de este faro y mi trabajo es ayudar a encontrar a los viajeros perdidos y protegerlos de los peligros». Clara sintió que una mezcla de curiosidad y alivio la invadía. «¿Peligros? ¿Qué peligros?», preguntó, su voz llena de inquietud. Milo sonrió de manera tranquilizadora. «Este lugar está lleno de sombras y desafíos, pero también de luz y oportunidades. Muchos han venido aquí en busca de respuestas y guía. Mi tarea es asegurarme de que encuentren el camino correcto, ya sea hacia el conocimiento o hacia la seguridad». El astronauta, todavía cauteloso, preguntó: «¿Y cómo podemos saber si estamos en el camino correcto? ¿Qué se espera de nosotros?». Milo inclinó la cabeza, como si considerara cuidadosamente la pregunta. Cada viajero tiene su propio camino y su propia misión. A veces, el camino se revela a través de la experiencia, y otras veces se necesita la ayuda de otros. Lo importante es que deben estar abiertos a lo que encuentren aquí y a las decisiones que tomarán. Clara sintió que las palabras de Milo resonaban dentro de ella. Había estado tan ansiosa por encontrar respuestas que había olvidado que el viaje en sí mismo era parte del descubrimiento. «¿Qué debemos hacer ahora?», preguntó, su voz llena de determinación. Milo señaló hacia un camino que se extendía más allá del faro, iluminado por la luz que emanaba de él. «Sigan por ese camino», les indicó. «Les llevará donde deben estar». Antes de que pudieran responder, Milo se detuvo un instante y miró a Clara con una expresión seria y comprensiva. «Y hay algo más que necesito decirte», agregó. «Luna te ha dejado un mensaje. Enfrenta tus caminos y allí estaré esperándote». Clara sintió un estremecimiento al escuchar el nombre. Luna. Era la niña que la había ayudado a sobrevivir, la que había estado a su lado en los momentos más oscuros. Su corazón latía con fuerza, recordando la conexión especial que habían compartido. Mientras Clara absorbía las palabras de Milo, el astronauta comenzó a avanzar, llevándola en sus brazos. Las gotas de lluvia comenzaron a caer sobre su traje y Clara sintió cómo la humedad se filtraba en su piel. A medida que se adentraban en un paisaje desolado, la sensación de inquietud crecía en el aire y un grito desgarrador resonó en la distancia. El astronauta caminaba con determinación, ignorando el eco del grito que parecía llamarlos. Clara, en sus brazos, miraba hacia el horizonte, sintiéndose impotente. Fue entonces cuando vieron a una joven intentando arrastrar el cuerpo de su hermana, mayor, que yacía en el suelo. La joven estaba vestida con una armadura desgastada, marcada por la batalla, y su rostro reflejaba una desesperación profunda. La hermana tenía flechas incrustadas en su pecho, y la joven suplicaba con la voz quebrada: «Ayúdame, por favor». Pero ni el astronauta ni Clara hicieron un movimiento para ayudar. Ambos se quedaron en silencio, observando la escena desgarradora.